Ya está con nosotros el periodista salvadoreño Germán Romero. ¿Por qué? Porque este domingo son las elecciones presidenciales en El Salvador y queremos conversar con Germán para que nos ponga en contexto sobre lo que se espera, los posibles escenarios para este domingo. Germán, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación para hablar sobre esta fiesta cívica que vamos a tener todos los salvadoreños, no solo en nuestro país, sino a escala mundial, ya que desde el pasado 6 de enero están habilitados de manera virtual las votaciones para los salvadoreños que residen en todas partes del mundo. Germán, cuéntanos cómo se preparan en El Salvador para este proceso electoral y por supuesto en el resto del mundo a través del sistema virtual, en unas elecciones muy particulares porque el oficialismo busca continuar en el poder. Explícanos un poco cuál es el ambiente en este momento. Muy particulares por diferentes factores, Marjorie, ya que a partir de estas elecciones, normalmente en El Salvador y tradicionalmente en El Salvador las elecciones han sido de manera general. En esta oportunidad las elecciones se han dividido. Eh, por un lado, las elecciones para presidente y diputados de la Asamblea Legislativa que se va a tener este próximo domingo 4 de febrero y posteriormente, dentro de un mes, el próximo 3 de marzo, se van a desarrollar un nuevo proceso eleccionario, esta vez para elegir alcaldes y consejos municipales a escala nacional y también a los diputados del Parlamento Centroamericano. Son dos jornadas que se van a vivir con un mes de diferencia. Esa es una particularidad, por un lado. Otra particularidad es que a diferencia de años anteriores, no hemos vivido unas elecciones como tradicionalmente en El Salvador y en muchos países del mundo, obviamente, se viven con los tradicionales mitines, las contiendas o la pinta y pega, por ejemplo, en las calles de las ciudades en nuestro país, ya que ha habido como esa particularidad de los partidos políticos que no han realizado mucha propaganda política electoral, a diferencia, obviamente, del partido en el gobierno, que con la imagen del presidente ha sido como la bandera y como la imagen principal de esta campaña electoral en El Salvador, Marjorie. Explíquenos un poco qué establece la Constitución de El Salvador sobre los mandatos presidenciales continuos. Pues la Constitución de El Salvador en 6 artículos establece que no puede haber reelección de manera inmediata, sino que prácticamente en términos generales es que no puede haber una elección de manera inmediata, sino que se tiene que esperar un periodo presidencial, obviamente, para que se pueda competir. Es el caso que se vivió con el expresidente Elías Antonio Saca, que salió de la presidencia, esperó un periodo y luego volvió a competir para las presidenciales en años anteriores. En esta oportunidad ha sido la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo rector de la Constitución en nuestro país, el que ha establecido la manera en cómo el proceso se lleva a cabo actualmente en El Salvador. Esto bajo las críticas de la oposición, de detractores en el país y también fuera de nuestro país. Sin embargo, el proceso eleccionario sigue en El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral ha informado que lo único que ha hecho es acatar la resolución de la Corte Suprema de Justicia en este sentido, y es por ello que el actual presidente, que en este momento ha delegado sus funciones, está dentro de la contienda política y que sin duda alguna va a ser nuevamente electo presidente del Salvador este próximo 4 de febrero, Marjorie. Sí, la política del actual presidente Nayib Bukele ha generado reacciones contrarias, ha sido bastante polémica con respecto a cómo ha manejado el tema de la seguridad. Algunos aseguran que ha logrado devolverle el país a los ciudadanos y otros aseguran que esto ha atentado contra los derechos humanos de civiles. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esto, porque veíamos las declaraciones del vicepresidente del país y dice que el gobierno de El Salvador ha cometido errores en esta guerra contra las pandillas, pero nunca ha socavado la democracia del país para consolidar el poder. Entonces, bueno, reconoce de alguna manera de que han caído civiles inocentes en lo que tiene que ver con esta persecución contra las pandillas.
Eso depende de la óptica de a quien se le consulte, Marjorie, porque Por eso, si le como tú eres preguntas, por periodista, ejemplo, quisiera conocer como tu opinión, porque además eres conocedor de la realidad de El Salvador. sí, por eso te decía, eso depende de a quien se lo consultes, también como periodista, porque si nos vamos a aquellas colonias populosas de sectores como Soyapango, en el oriente de la capital, por ejemplo, o el municipio de Apopa, que antes eran conocidos como zonas rojas porque la delincuencia imperaba en gran medida en estas zonas de la capital. Si vas y consultas a las personas, ellos te dicen que están encantados y felices de las acciones que el gobierno está desarrollando en materia de seguridad. Es perceptible también, Marjorie. Tú, por ejemplo, antes en el autobús colectivo no podías llevar a la vista tu teléfono celular, por ejemplo, y hoy podés ver que en el autobús van las personas o hablando por teléfono, escuchando música, personas que antes, por ejemplo, no salían al parque a determinada hora de la tarde, noche, ahora tranquilamente hacen ejercicio hasta altas horas de la noche. Sí se percibe en el país un ambiente de mucha seguridad. Sin embargo, ha habido esta parte, por ejemplo, en donde otros sectores de la población, familias enteras se han visto afectadas, por ejemplo, por el régimen de excepción que ha llevado a que personas que en algún momento han estado en el sitio, en el lugar equivocado, circunstancialmente han sido detenidas por las autoridades y han sido apresadas y metidas a la cárcel. Hay organizaciones no gubernamentales que están trabajando con estos grupos de personas, por ejemplo, para que se les dé un debido proceso. Ya que eso es lo que lamentablemente el régimen de excepción te lleva a que tus derechos civiles queden eliminados prácticamente. Entonces, ese es el problema que se vive actualmente o que viven muchas familias en el país actualmente, cuyas personas o familiares cercanos están detenidos sin ningún motivo alguno, ya que procesos judiciales o son retrasados o no se están llevando a cabo. Entonces están viviendo prácticamente esa tragedia, mientras que otros están, por otro lado, felices de que estas medidas de seguridad les estén llevando tranquilidad a su entorno. Sí, veíamos declaraciones de la abogada constitucionalista Ruth López, quien dice que la oposición salvadoreña llega a esta elección de forma desarticulada debido a problemas de financiamiento, de estructura y de las posibilidades frente a un cambio de reglas en esta contienda electoral. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo que sucede es que el Estado tradicionalmente en un proceso eleccionario posterior a este, los partidos políticos que entran en la contienda deben obtener fondos a través de los votos obtenidos en las elecciones. En esta oportunidad, esa deuda política no ha sido saldada por el Estado y por ende prácticamente los partidos políticos no tienen el financiamiento suficiente. Mucho candidato ha debido sacar de su propio bolsillo para generar propaganda y darse a conocer, especialmente en las redes sociales, que es lo que hoy está primando a nivel eleccionario en El Salvador, Marjorie. La deuda política no ha sido saldada, los partidos no tienen financiamiento y es por eso que vemos, y obviamente esto lo que le permite a toda la contienda electoral es que haya equidad y que todos participen y se publiciten de igual manera. Sin embargo, lastimosamente en esta oportunidad no se ha dado eso y es por ello que la mayor propaganda que vemos actualmente en los medios en nuestro país viene del partido en el gobierno. Según las encuestas más recientes, ¿cuál es la intención de voto del electorado y con cuántas posibilidades cuenta o cómo se perfila el candidato opositor? Pues las últimas encuestas que se han dado a conocer en enero de este año dan un gran margen de ventaja al presidente Nayib Bukele y también a los otros candidatos a diputados del partido Nuevas Ideas, la Universidad Centroamericana, la Universidad Francisco Gavidia, la Fundación Manuel Lungo, son tres importantes casas encuestadoras que han medido
el potencial eleccionario en esta oportunidad, y las tres coinciden, Marjorie, que el gobierno o el partido actual del gobierno, por ejemplo, tiene un margen abismal en materia de preferencia electoral de parte de los salvadoreños. Por ejemplo, en intención de voto, en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, el 70.9% de la población dice que el presidente será Nayib Bukele, mientras que en materia de la información del Instituto de Opinión Pública de la UCA, que es la otra casa encuestadora, dice que el 60.9% de los salvadoreños va a votar por Nayib Bukele, por la figura de Nayib Bukele, mientras que la última encuesta de Fundaungo también le da un amplio margen de ventaja al presidente de un 43%. Entonces, ahí podemos ver cuál es la intención de voto de los salvadoreños en esta oportunidad, y de igual manera está la tendencia en materia de consejos municipales, que son las otras elecciones que se van a desarrollar en marzo de este año, Marjorie. Sí, Germán, me llama la atención que los detractores de Bukele señalan sobre esta desigualdad de oportunidades en la campaña electoral y hacen mención a unos comicios donde aseguran que China ha cobrado un protagonismo en el financiamiento de obras que le han permitido a Bukele atraer a electores. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta influencia de China en el financiamiento de obras en El Salvador? Pues el último financiamiento que China ha tenido en nuestro país es la Biblioteca Nacional, que recién se inauguró en territorio salvadoreño. También hemos tenido otros proyectos como un parque de diversiones, entre otros que se han desarrollado en el país. A nivel general, Marjorie, sobre China, esto es lo que prácticamente se vive en El Salvador. Más allá de eso, no se ha conocido sobre financiamiento, por ejemplo, sobre si esto ha influido, obviamente influye en la imagen del gobierno salvadoreño, pero hasta ahí, en este proceso eleccionario, han sido la oposición prácticamente la que ha mencionado estos aspectos, y podría ser que la imagen del presidente, obviamente la imagen del presidente y por ende del gobierno y del resto de funcionarios que lo conforman, se ha visto mejorada por este tipo de acciones, ya que existe una importante difusión de las acciones y de las actividades que se realizan en estos entornos nuevos que se están generando en nuestro país, como la Biblioteca Nacional recién inaugurada, Marjorie. Quisiera que nos brindaras un análisis de lo que propuso o lo que prometió en campaña Nayib Bukele y lo que ha hecho durante su gestión como presidente. ¿Qué ha cumplido y qué le falta por cumplir? El principal tema que el presidente ha logrado cumplirle a los salvadoreños es el tema de la seguridad, Marjorie. Sin duda alguna, ha sido como la pieza clave que ha llevado a ese buen posicionamiento. Sin duda alguna, es el principal punto en el que se ha visto mejorado El Salvador, sin duda alguna. Hacen falta proyectos, por ejemplo, el aeropuerto del Pacífico que se prometió. Recientemente se puso la piedra de un estadio que también, hablando del tema de China, será financiado por ese país. Y prácticamente es el tema de seguridad, nada más. Si lo vemos a nivel general, el tema de seguridad, y luego proyectos, ¿verdad? Específicos como carreteras nuevas, que son proyectos que ya venían de gobiernos anteriores y que muchas de ellas han concluido con este gobierno, y otras que sí se han iniciado con esta administración y que se siguen trabajando dentro de la misma. Pero si lo vemos a nivel general, el principal punto de ventaja o de cumplimiento de promesas es el tema de la seguridad en El Salvador. Si hablamos de la economía, del poder adquisitivo de los ciudadanos y sobre todo de la calidad de vida del ciudadano de a pie, ¿tú consideras que ha habido una mejoría, un avance?
Desafortunadamente, en ese punto creo que estamos fallando, Marjorie. El tema de la economía en El Salvador es un tema que se ha visto afectado desde siempre, ¿verdad? Somos un país que no produce prácticamente nada en materia, o no mucho en materia del campo, por ejemplo, y de otros insumos, pues prácticamente todo o la gran mayoría de productos que se consumen en El Salvador vienen de otros países vecinos como Guatemala, como Nicaragua, por ejemplo, y es por eso que el país tiene precios bastante altos. La economía siempre ha sido un dolor de cabeza, no solo para los salvadoreños en general, sino también para los gobiernos, ya que buscan la manera de solventar esta situación. Pero sin embargo, a nivel general te puedo decir de que es un problema, el problema de la economía. Persiste, ¿verdad? Las oportunidades de empleo, hacen falta muchos empleos en el país todavía y empleos de calidad principalmente, ¿verdad? Que le permitan al salvadoreño vivir de una manera digna, que tenga acceso a productos y servicios o a un salario, por ejemplo, que le permita vivir de una manera digna. Tenemos todavía ese pendiente de parte de las autoridades del gobierno. Una pregunta que debo hacerte como periodista, ¿cuál es el trato que han recibido los medios de comunicación en El Salvador para poder difundir las noticias que ocurren en ese país? ¿Y cuál es la percepción de la gente en la calle sobre el gobierno de Nayib Bukele? Sobre lo último, la percepción es bastante positiva de parte de la población, ¿verdad? Ya lo ves en las encuestas, en los resultados de las encuestas, en las redes sociales, por ejemplo, en los mensajes que la mayoría de la población salvadoreña tiene sobre el gobierno es positivo, ¿verdad? En cuanto al acceso a la información, sí ha habido cambios importantes en nuestros países, pues los medios de comunicación están ahorita con un faltante de acceso a mucha información que se tendría que dar de manera pública de parte de las autoridades, ¿verdad? Ese es un problema que se está viviendo en nuestro país de parte de los medios de comunicación. Hay acceso, pero también hay limitantes. Entonces, y las limitantes son bastante importantes, ya que son aspectos que se deben dar, como te digo, de manera pública, temas que son de relevancia para que la población esté enterada de cómo se encuentra el país en diferentes temas o tópicos, y eso es lo que tenemos también pendiente en materia de comunicación, que exista la accesibilidad a la información que por ahora está un poco limitada. Adentrándonos ya en lo que sería el proceso electoral del domingo, ¿cómo está la logística en cuanto a seguridad y el proceso de votación como tal? Tenemos entendido que pueden votar no solamente por el nombre del candidato, sino también por su partido político. Hablemos un poco acerca de cuánto tiempo le puede tomar al votante y cómo ves este proceso como tal. Hay diferentes formas de votar este próximo domingo, Marjorie. También comentarte que el proceso de selección ha cambiado, ya que la estructura de la Asamblea Legislativa también se ha modificado. Ya no son 84 diputados los que se van a elegir, sino solamente 60. Las alcaldías también se han reducido de 262 a 44. Entonces, esto también va a ser bien interesante ver el día de las elecciones cómo la población, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho su trabajo en materia de difundir estas formas de votar para la población, no solo en el país, sino también fuera de, son tres formas en materia para presidente votás o por la bandera del partido o por el rostro de cualquiera de los candidatos que existen actualmente. En diputados podés votar por la bandera, podés votar por rostro de diputado, debajo de la misma bandera podés votar bandera y rostro de manera simultánea, y podés votar también por diferentes rostros, dependiendo de la cantidad de diputados que se vayan a elegir en el municipio donde se vive, ¿verdad? Si por ejemplo son 5 diputados, por poner un ejemplo, en el municipio de Santa Ana,
podés votar por 5 rostros diferentes, ¿verdad? Pero no puedes votar por una bandera y por el rostro de otro candidato de otro partido, ¿verdad? Eso es bien importante y eso se ha difundido de manera eficiente de parte del Tribunal Supremo Electoral sobre la manera en cómo se va a votar. Y la forma es para los consejos, para las alcaldías, por candidato a alcalde. Sí, un poco complejo el proceso, ¿no? Qué bueno que se ha dado la instrucción necesaria para que el votante vaya ya seguro y claro con sus preferencias. Germán, pasando ahora a otro tema, me gustaría conocer tu opinión. En caso de ser reelecto Nayib Bukele como presidente de El Salvador, ¿cuáles serían los desafíos que le esperan en este año 2024 y cómo ves las relaciones con otros países, su política exterior? Pues prácticamente es un seguimiento que se va a tener, Marjorie, de las acciones a nivel internacional que se han tenido y como ustedes ya lo han visto, las relaciones del presidente con el resto de sus colegas, presidentes de otros países, ya los mensajes han sido claros de parte del mandatario salvadoreño y creo que se va a seguir la misma línea que se ha tenido hasta el momento, ¿verdad? Él no va a permitir injerencia, como él dice, de otras naciones y va a continuar con sus políticas exteriores como las que actualmente ha tenido. La invitación para las personas que todavía están dudando, normalmente, ¿cuál es el margen de abstención en procesos electorales en El Salvador? El último, si mal no recuerdo el dato, fue cercano al 45%, si mal no recuerdo el dato. Eh, el abstencionismo siempre ha sido bastante alto en elecciones en El Salvador, Marjorie, y no creo que vaya a variar en estas elecciones, ¿verdad? Así como hay mucho apoyo, también hay personas que dicen que no saben, no se han decidido o no responden, por ejemplo, en las encuestas. Y eso es bien interesante ya verlo el día de las elecciones y que el Tribunal Supremo Electoral dé esos datos de abstencionismo. No creo que vaya a variar mucho, Marjorie, la tendencia de los últimos periodos electorales en El Salvador en el tema de abstencionismo. ¿Hay apatía o crees que estas nuevas generaciones están más involucradas con los cambios políticos? ¿Qué expectativas se tienen para este proceso electoral? Las nuevas generaciones están viviendo bastante de cerca y es que eso es bien interesante porque si vemos la planilla de diputados, la mayoría de partidos políticos, y eso es bien interesante y vale la pena destacarlo, la mayoría de partidos políticos llevan figuras jóvenes como candidatos, ya sea diputados o alcaldes, dentro de sus planillas electorales. Eso dice mucho de cómo la juventud o las nuevas generaciones se están inmiscuyendo en los temas electorales y lo vemos a nivel de votantes, también ves bastante receptividad de parte de los jóvenes hacia los procesos electorales, hay mucha información para ellos, ellos están recibiendo los mensajes que se están dando continuamente a través principalmente de las plataformas de redes sociales, Marjorie. Germán, ya para cerrar, el hecho de estar desbocado en esta contienda electoral, en el caso de Nayib Bukele, ¿ha sido como resultado de su buena gestión o de la desigualdad para mostrar las propuestas por parte de la oposición en El Salvador? Puede ser una combinación, creo yo, Marjorie. Tomando en cuenta que la oposición prácticamente se ha fragmentado internamente. Por ejemplo, hemos visto mucha ruptura interna de partidos como Arena y el FMLN. Por un lado, eso por un lado, y también ha habido un nivel de desigualdad a la hora de dar a conocer propuestas, como ya lo habíamos mencionado en materia de propaganda electoral. Entonces es una combinación de ambos factores, ¿verdad? La oposición no se ha ayudado mucho, que se diga, para poder hacerle frente
a la campaña del partido Nuevas Ideas, y esos factores le han limitado también para ser un contendiente o un rival interesante. Germán, gracias por estar con nosotros en Buenos Días y compartir con nuestra audiencia estos puntos importantes previos a lo que serán las elecciones de este domingo en El Salvador. Nosotros en BPI TV estaremos muy atentos para compartir con nuestra audiencia todos los detalles de esta contienda electoral. Feliz día para ti. Gracias, y sin duda alguna, y aprovechar también para invitar a los salvadoreños que viven fuera de nuestro país para que se acerquen a los consulados o se informen a través de los consulados cuáles van a ser los procesos para este próximo domingo 4 de febrero, y que también puedan ejercer el sufragio desde donde estén, en cualquier parte del mundo. Marjorie, muchas gracias por la invitación, y sin duda que estamos aquí al pendiente para darles pormenores de lo que se pueda vivir este próximo domingo en el territorio salvadoreño. Así es, estaremos muy pendientes. Feliz día. Estábamos conversando con el periodista Germán Romero, quien nos pone bajo el panorama que se percibe en este momento previo ya a las elecciones en ese país. Recordemos que son este domingo.